Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que mi casa sea un altar para ti. Mis amados, bienvenidos a la carta de Pablo a Filemón. En nuestra temporada Palabra desde la prisión, es la cuarta carta considerada por los eruditos del Nuevo Testamento como escrita por Pablo desde la cárcel en Roma, y algunos, bueno, dicen que no solamente pudo haber sido Roma, sino también Cesarea o Éfeso. Ya tendremos esas preguntas para hacérselas al apóstol mientras estemos en la eternidad allá en el cielo. Pero por ahora, digamos que Pablo le escribe a Filemón desde Roma, digámoslo así. Y es una carta extraordinaria que sin más y sin abundar en otros detalles, vamos a ir a la parte técnica de una vez, que siempre compartimos, para hablar de la carta. Ahora sí, exacto. Dice, la introducción a Filemón, esta epístola de Pablo a su amigo Filemón ocupa un lugar único entre los escritos del Nuevo Testamento. Es la carta paulina más breve y además la única de carácter absolutamente personal, porque dicen que fue escrita por Pablo mismo, es decir, no necesitó un amanuense, ya lo vamos a decir, pero el carácter y el tema que ocupa esta carta es hermoso, es del alma, es del alma. Yo creo que una carta tan sentida como esta, pues sí, Pablo no la tiene. Es la más sentida de todas, dice el apóstol. Ya anciano, está preso en Roma. Timoteo y otros colaboradores que ya hemos mencionado se encuentran a su lado. Pero él, el apóstol Pablo, por lo delicado del asunto que va a tratar, prefiere escribir de su puño y letra y como les dije, no usar un amanuense, no usaron a alguien que escribiese la carta. Es eso, él prefiere hacerlo, él solo. Dice el destinatario, es un creyente llamado Filemón, una persona generosa y de buena posición, a quien Pablo mismo probablemente había llevado a la fe en Jesucristo. De las referencias hechas a Arquipo y a Onésimo, ambos relacionados con Filemón, y que ya veremos todo esto, o con la iglesia que se reunía en su casa, se deduce que los tres, es decir, Arquipo, Onésimo y Filemón, los tres vivían en Colosas. Y obviamente, pues estamos hablando de la iglesia de Colosas. Entonces, digamos que a nivel técnico empezamos por allí. Tenemos muchas otras cosas que decir, pero mañana avanzamos más. ¿Cuál era la situación delicada que Pablo tenía que tratar? Mañana hablamos de eso. Pero si ustedes son curiosos y no se aguantan, pues pueden leer, porque en realidad es una carta muy corta de unos 25 versículos, como aparece aquí. Es una sola página. En unos, no sé, 5 minutos ustedes podrían leer eso sin ningún problema y enterarse. Pero mañana hablaremos de lo delicado del asunto, Por ahora, vamos a referirnos solamente a la introducción de esta corta carta, como dicen, de estos 25 versículos. Pablo dedica los 3 primeros a lo que es la salutación, y una salutación
como siempre, del alma. Venga, antes de seguir, un café por eso. Un café por eso. Ay, Filemón, ay, Filemón. Bueno, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, por lo que se pone entonces, sin lugar a dudas, la carta de Pablo a Filemón como una de las cartas de la prisión, sin lugar a dudas. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ya hemos hablado de él, digamos que Pablo se une a Timoteo para escribirle a Filemón. Muy probablemente Filemón conocía a Timoteo. Timoteo está conectado con Éfeso y saben que Éfeso y Colosas estaban muy cercanos, cartas que iban, muy probablemente compartieron y sí, muy probablemente Filemón era conocedor de quién era Timoteo, pero como que Pablo se pone al lado de, o pone a su lado a Timoteo para escribir la carta a Filemón y dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y el colaborador, déjenme decirles y aclararles, no significa esa palabra de colaborar, el término de ¿qué vas a hacer? No, voy a hacer este trabajo, voy a arreglar esto, voy a acomodar aquí. Bueno, yo te colaboro. ¿Vas a hacer algún proyecto? No, sí, voy a hacer este proyecto y tal. Nada, ¿cómo te colaboro? Es decir, a veces tomamos la colaboración como una ayuda sin mucho involucramiento. Es decir, yo te ayudo de alguna manerita por allí, por los laditos, como yo te colaboro. Y el colaborar no incluye mucho compromiso. Si puedo, te ayudo. Si tengo, cómo te ayudo. Y puedes contar conmigo, pero como para colaborarte. Es decir, que el compromiso no va a ser muy fuerte. La palabra en griego en verdad no implica eso, o no da a entender eso. Cuando Pablo dice que Filemón es su colaborador, y Pablo mismo se califica como colaborador de Dios y colaboradores de Dios, es que trabaja juntamente con. Sí, de allí viene la famosa palabra griega sinergia, sunergeo, que significa trabajar juntamente con, es decir, llevar la carga de la laboriosidad y del trabajo al lado de, o compartirlo con. La carga del trabajo es compartido con un colaborador, es decir, que co-trabaja o un trabajador juntamente con. Entonces, no podemos decir que Filemón era una persona que simplemente ayudaba por allí, por los laditos, como que quería la cosa y como que no. No, estaba comprometido. ¿De qué manera? Y por eso hago la aclaración, por esto hago la aclaración, que ya lo vamos a mencionar. Dice, a la hermana amada Apia, o Apia, que muy probablemente Apia era la esposa de Filemón, es lo que dicen. Y se ha armado tremendo lío allí porque, bueno, no tremendo lío, pero sí discusión, como dice en la canción, en el barrio, porque, bueno, ¿quién era Apia? ¿Era la esposa de Filemón? No sabemos. ¿Era la esposa de ¿cómo se llama? De Onésimo? No sabemos. Y muy probablemente dicen que Arquipo era el hijo de ellos dos, es decir, de Filemón y de Apia, Arquipo. Y dice nuestro compañero de milicia. Es decir, que este Arquipo era un personaje que no, como les dije, no era un solo colaborador en el sentido que a veces vemos la palabra, sino que Pablo utiliza aquí el lenguaje militar para decir compañero de milicia, es decir, compañero de guerra. Este hombre peleaba al lado nuestro, pelea al lado nuestro. Ahora, que ese sea el conjunto familiar, hay discusión, porque pues no hay evidencia para decirlo. Pablo no es claro en eso. Que no lo sean, pues queda raro que los mencione y que no diga nada. Se da a entender entonces por el tácito o el sobreentendido que deja allí Pablo, que la iglesia que estaba allí en Colosas, que funcionaba en la casa de Filemón, como lo va a decir más adelante, ellos eran conocedores de quién era Filemón, de quién era Arquipo y de quién era Apia. Entonces, muy probablemente este sea el núcleo familiar
de Filemón. ¿Quién era Onésimo y qué relación tenía? Mañana sabemos. Y si no, pues puede escribir, puede seguir leyendo. No hay problema, no hay problema. Venga, cálmenlo la curiosidad. Un café por eso. ¿Dónde vamos a hacer el énfasis aquí? Dice Pablo, bueno, a la amada hermana Apia, supongamos que era esposa de Filemón, Arquipo, supongamos que era su hijo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, saludo clásico de Pablo, con base en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el shalom de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. El shalom en el Antiguo Testamento, el haris, la gracia en el Nuevo Testamento, el shalom de Dios, la gracia de Dios que nos ha traído la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, la frase nuestra de hoy, la iglesia y a la iglesia que está en tu casa. Mis amados, sí. Dicen que la primera iglesia que se construyó, el primer templo que se construyó en la era cristiana, luego de que Constantino pues diera aquel famoso edicto en el que convertía a la religión cristiana o a la fe cristiana como la religión del imperio, la primera iglesia el primer templo, por así, mejor dicho, que se construyó, era una casa modificada, ¿sí? Que tenía 3 habitaciones, aparte de otros lugares más, otros espacios más, pero esas 3 habitaciones se acomodaron y se arreglaron para congregar a unas 100 personas. Pero el primer templo de la era cristiana que se constituyó fue una casa modificada. Ahora, ¿cuál es el énfasis? Tenemos que entender que en Hechos capítulo 2 se nos habla que los hermanos se reunían en las casas. Se reunían en las casas. Y no es extraño, no es raro, es conocido por todos, no es un secreto, que la iglesia primitiva nació en las casas de los hermanos donde se reunían a orar, a tener fraternidad, a compartir el pan, a comer juntos, pero a tener también la enseñanza bíblica y a recibir la palabra del Señor. Y habían hermanos que tenían modo y tenían cómo, y sus casas eran casas con espacios propicios para recibir a una cantidad considerable de hermanos, 20, 30, 50 personas, y congregarlos en casa. Los sirvientes que habían allí servían a la iglesia, los muebles y toda la disposición, todas las cosas que había quedaban a disposición de los hermanos que venían. Y aquello daba un sentido de familiaridad. Es la casa de Filemón, es la casa de Filemón, es la casa de nuestro hermano. Aquí están sus cosas, aquí está su familia, aquí está su gente, los que sirven, los que ayudan allí, porque Filemón era un personaje acomodado. Él abrió su casa para tener allí la iglesia. Pablo lo reconoce, sabe que esto funciona así, que es una bendición que alguien abra su corazón con un don de Dios de hospitalidad y reciba a los hermanos para tener esto. Mis amados, vamos a hoy. Yo quiero decirles algo. La familia de hoy, el núcleo familiar, está siendo atacado, fuertemente atacado. La unidad familiar, el núcleo familiar, el diseño de Dios para la familia está siendo atacado fuertemente. Hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia la pareja, hacia la parte del reconocimiento del sexo que Dios nos ha dado. Esto está siendo fuertemente atacado. Entonces, ¿cuál es el punto para nosotros hoy? Es un tesoro, es una estrategia extraordinaria, es algo supremamente valioso poder constituir nuestros hogares, nuestras casas en un altar para Dios. Un café por eso. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de que nuestros hogares
quiero hacer el énfasis en la carta de Pablo a Filemón, de que nuestros hogares sean constituidos en unos altares para el Señor, que podamos tener tiempos de lectura, de oración, de búsqueda del Señor, esa parte espiritual, esa búsqueda en conjunto, no sé, los que estén en casa, si son papá, mamá e hijos, que sea así, y si es los tíos que están allí, la abuela y una sobrina que llegó, y el núcleo familiar, sea cual sea que exista, que nos reunamos alrededor de la palabra del Señor. No necesariamente tiene que ser que invitemos a otras familias. Y si eso sucede así, maravilloso, maravilloso. Si invitamos al tío que vive solito y que venga aquí a la casa, a la tía que vive solita y que venga aquí a la casa, o lo que sea. Pero que podamos disponer de nuestros hogares como un altar para el Señor. Que una vez a la semana podamos decir nosotros que en casa nos reunimos alrededor de la palabra del Señor, a leer, a orar, a memorizar, a meditar en la palabra del Señor y a darle la gloria al Señor. Mis amados, es supremamente importante, urgente, necesario que si no lo estamos haciendo, volvamos a esta práctica. Noble práctica, piadosa práctica, una práctica espiritual de mucha bendición. Hoy es necesario que así como Pablo le dijo a Filemón, saludos a toda la iglesia que está en tu casa, que podamos decir esa pequeña expresión de la iglesia del Señor, esa expresión visible de la iglesia del Señor en nuestros hogares se reúna alrededor de la palabra. Es necesario que nuestros hijos, las personas que amamos, que están a nuestro lado, estemos alrededor de la palabra. Estamos haciendo este énfasis en casas, en los caballeros de la iglesia, en las familias de la iglesia, para que tomemos ese modelo, mis amados, porque estamos siendo supremamente atacados y no podemos seguir adelante con una vida cristiana individualista. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor de manera individual, sí. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, sí, es verdad, es verdad. Pero no podemos, por eso, olvidar la importancia de la familia. Por favor, mi amado hermano, a esta altura de Palabra y Café, en esta temporada, teniendo frente a nosotros la carta de Pablo a Filemón, te motivo, te llamo a que hagas de tu casa un altar para el Señor y recibas esa bendición, sean edificados y que la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por este inicio que nos has permitido tener para la carta de Filemón. Gracias por la salvación que en tu Hijo Jesucristo nos has dado, el perdón de nuestros pecados, la limpieza nuestra, Señor, detrás del arrepentimiento, de la confesión y la fe puesta en ti, oh Señor. Gracias por esto, Señor. Sabemos que es una bendición tuya por gracia. Ninguno de nosotros lo merecemos ni podemos alcanzarlo. Pero permítenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que podamos constituir nuestros hogares en un altar para ti. Lleva de tu mano, Señor, a cada papá, cada mamá, cada persona que estando en casa están reunidos con su núcleo familiar. Señor, guíanos a que nuestras casas sean un altar para ti, que podamos fortalecer ese núcleo familiar de acuerdo con los diseños tuyos para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos. Guíanos en esto y gracias por la bendición de recibir tu palabra el día de hoy. Estamos en tus manos. Guíanos, guárdanos, que sea fructífero el trabajo de nuestras manos el día de hoy y a ti sea la gloria hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy y antes de seguir, que no se me vaya a olvidar, quiero hacerle esta invitación a todos. Este jueves, 7 de marzo, tendremos esta actividad especial para las mujeres. Anótenlo allí, tómenle una captura de pantalla, mujeres, conferencia, Mujeres R12, mujer
es Diseño y Razón de Ser. Este jueves 7 de marzo a las 7:30 p.m. hora de Colombia, 6:30 hora de Texas, por este mismo canal, como dicen, de transmisión, tendremos esta conferencia para las mujeres. Así que mujeres presentes, las invito, por favor, por favor, por favor. Que el Señor los bendiga y los guarde, mis amados. Es todo por hoy. Que tengan un día fructífero. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y los bendiga. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.